cosa, porque a pesar de que es parte de lo mismo, ¿no? Justo ayer cuando José Antonio Kast retoma esta posición más crítica respecto del actual gobierno, se conocieron los datos de la encuesta de caracterización socioeconómica CACEN y además datos de inflación. Y el presidente Gabriel Boric utiliza y fundamentalmente los antecedentes de la encuesta que muestra una disminución de la pobreza como para tratar de alguna manera desenmarañar el discurso de Kast pronunciado ayer en la mañana en el Foro Icare, ahí en el sector del golf, ante empresarios y ex autoridades que estaban presentes. Se dieron a conocer la cifra de pobreza en Chile y esta vez la noticia vino con un giro importante porque además sabíamos que se cambiaba la forma de medir. Siempre es bueno ir actualizando el termómetro mediante el cual se toma la temperatura de determinadas cosas, porque por supuesto que la realidad va cambiando, hay montones de herramientas que permiten hacer ajustes relevantes y especialmente porque además uno tiene que empezar a mirar si efectivamente lo que se está midiendo es lo que se pretende reflejar como realidad. Y ese cambio no fue menor en términos concretos, porque hasta hace poco nosotros estábamos utilizando una metodología que, decían los expertos, se había quedado corta para reflejar lo que realmente estaban viviendo muchas familias. Nosotros ya hicimos un cambio hace algunos años cuando empezamos a medir la pobreza multidimensional, porque la pobreza no tiene que ver solamente con niveles de ingresos, sino que también si es que, por ejemplo, una persona puede acceder o no a vacaciones, una persona que no puede acceder a vacaciones porque a lo mejor tiene un nivel de ingreso que lo saca de la pobreza, esos ingresos lo está generando por cuenta propia, no es un asalariado y por lo tanto no tiene posibilidad de tomarse vacaciones, porque si se toma vacaciones deja de percibir ingresos. Entonces ahí también hay un grado de pobreza, ¿no? Ese cambio lo hicimos hace algunos años. Bueno, ahora hicimos algunos cambios que son relevantes. Se aplicó un nuevo sistema que es más exigente, que actualiza los hábitos de consumo, que considera mejor los precios que realmente paga la gente y además corrige algunos errores, especialmente en hogares que, por ejemplo, personas que eran dueñas de casa aparecían en un ranking diferente respecto de la pobreza porque no estaban pagando arriendo, ¿no? Y como no estaban pagando arriendo, se consideraba que ese recurso, por supuesto, le podía permitir aparecer un poco más arriba. Pero son personas que de todas formas tienen pocos ingresos, por lo tanto era un poco injusto considerar que alguien, porque era propietario del lugar en el que vivía, automáticamente eso le restaba puntos en términos de la encuesta de caracterización socioeconómica, o lo ponía más arriba, para decirlo en fácil, respecto de si es más o menos pobre. Como resultado, y cambio metodológico, la cifra oficial de pobreza se pegó un salto. Habría quedado en 4,9% y ahora está en un 17,3%. Uno dice, pero entonces subió la pobreza. No, la pobreza no subió, porque lo que ocurrió es que si utilizáramos la metodología para haber medido la pobreza respecto a la última vez que se hizo la encuesta de caracterización socioeconómica, pero con las herramientas actuales, la pobreza habría sido un 20,5% y baja de 20,5% a 17,3%. Significa entonces que no es que la pobreza se haya triplicado porque pasó de 4,9 a 17,3, sino que lo que cambió fue la regla con la que se mide. Es como si antes usáramos una vara más baja y ahora en el fondo lo que estuviéramos haciendo es subirla para tener un diagnóstico más realista, y al hacerlo aparecen mucho más personas que antes no eran clasificadas como pobres, pero sí que enfrentaban dificultades serias. Y esto es muy importante porque, por supuesto, que cuando se detecta donde hay personas de pobres, se pueden focalizar mucho mejor las políticas públicas, no los subsidios necesariamente, sino que las políticas públicas para ayudar a esas personas a salir de la pobreza. En particular, básicamente, y no me quiero quedar pegado en esto, pero es muy necesario explicar, la nueva metodología, el nuevo método, muestra con claridad la situación de algunos segmentos. Por ejemplo, los adultos mayores, que son muy relevantes, que viven solos, los hogares, decía yo, que no pagan arriendo, pero que igual tienen ingresos muy bajos. Más allá del cambio técnico, sí se puede mirar con optimismo porque hay una disminución de la pobreza de 20,5 a 17,3%. Es una buena señal que muestra básicamente que, pese a las dificultades, la tendencia sigue siendo a la baja. La mejora se dio en casi todas las regiones del país, también en la mayoría de los grupos sociales, hombres, mujeres, jóvenes, personas indígenas, habitantes rurales. El único grupo donde no hubo mejora fue en las personas migrantes, donde la pobreza se mantuvo alta, lo que hay que analizar también, por supuesto, con bastante más detención. Ahora, hagámosle doble clic, porque es súper fácil decir, bajó la pobreza. Incluso siendo más exigente la herramienta para medirla, bajó la pobreza. En términos concretos, baja. Prácticamente 3 puntos, para decirlo en términos simples. Porque si uno revisa de dónde viene esa baja en la pobreza, es aquí donde aparece un punto que al menos debe ser analizado.
La mejora no está empujada por mayores ingresos provenientes del trabajo, sino por ayudas del Estado. El Estado está para ayudar a la gente y de eso no hay ninguna duda, para ayudar a todos, ¿ah? Pero por supuesto que se tiene que focalizar en quienes más lo necesitan. De hecho, en los hogares más pobres, los ingresos propios cayeron, y este es un tema muy preocupante. Los ingresos propios cayeron desde el 2017, los subsidios se duplicaron. O sea, el Estado ha tenido que poner más plata para cubrir lo que antes las familias podían generar por sí solas. Y eso plantea una pregunta que es clave. ¿Estamos ayudando a las personas a salir adelante o estamos reemplazando sus ingresos de forma permanente? ¿Le estamos regalando el pescado o entregándole las herramientas para pescar? El clásico dilema que se ha generado siempre en el debate respecto a qué hacer con la pobreza. Se pueden hacer las dos cosas. Ayudarle y entregarle el pescado mientras no logra pescarlo, pero al mismo tiempo entregarle las herramientas y ojalá enseñarle cómo utilizarlas para que luego pueda pescarlo por sí solo. Y eso es parte del problema que tiene que ver con el empleo. Muchas personas no logran recuperar su fuente laboral después de la pandemia, otras han dejado de trabajar por factores como la pensión garantizada que reciben hoy día los adultos mayores. También hay una caída de ingresos en hogares donde no hay pensionados, lo que muestra que el problema es todavía más amplio. Y en este contexto, aquí el desafío es bastante claro. No basta simplemente con decir que la pobreza se redujo, hay que mirar por qué se redujo y fundamentalmente aquí hay una incidencia muy relevante de los bonos o subsidios. Si las personas no logran volver a generar ingresos por su cuenta, esa reducción puede ser frágil y difícil de sostener, porque esto no tiene que ver, más allá de lo que probablemente más de alguno piensa, que injusto, ¿no? Que tenga que yo estar subsidiando sistemáticamente a personas que al final se acostumbran a recibir los bonos y subsidios del Estado, ¿no? No tiene que ver con eso, cada quien verá cómo lo quiere interpretar en términos personales, puertas adentro. Tiene que ver con que cuando se produce una crisis económica o por alguna razón el Estado deja de percibir ingresos que tiene pensado que los había asegurado de forma permanente, como por ejemplo que se produzca una caída en el precio del cobre de una forma muy violenta y por lo tanto el Estado deja de percibir ingresos de forma relevante, se le hace más difícil sostener los subsidios. El Estado de Bienestar Europeo, cuando entró en crisis en la década del 2000, después de la crisis de los créditos hipotecarios basura, la famosa crisis subprime en Estados Unidos, bancos que prestaron plata a personas que eran más riesgosas en términos de que fueran a pagar esos créditos hipotecarios. Y efectivamente se encontraron con que hubo gente que no pagó los créditos hipotecarios y no sinceraron los bancos norteamericanos a esa realidad y vendieron carteras de clientes a otros bancos, entre ellos bancos europeos, sin decir que eran carteras de clientes, carteras vencidas, es decir, clientes que no estaban pagando, y esos bancos invirtieron mucha plata y después se dieron cuenta de que los créditos en muchos casos eran incobrables y esto llevó a que Europa se contagiara de la crisis norteamericana, una cuestión que de verdad es indignante. Los estados de bienestar europeos se vieron afectados, porque los estados tuvieron que salir a rescatar a los bancos, porque cuando los bancos quiebran o están a punto de quebrar, me van a perdonar el chilenismo, el que caga no es el dueño del banco, son los cuentacorrentistas que tienen su plata puesta en el banco. Si el banco se mueve con la plata que usted y yo tenemos puesto, nuestro sueldo, en fin, y si el banco quiebra, adiós plata. Entonces los estados tenían que salir a rescatarlo, lo que tuvo que hacer Barack Obama con Estados Unidos, con los bancos norteamericanos. A algunos se les dejó quebrar, a otros se les rescató. Bueno, a Europa le pasó, ¿no? Que el Estado tuvo que salir a rescatar a los bancos para que no se vieran perjudicados las personas que tenían su plata en los bancos, y el Estado se encontró con luego menos plata para poder sostener su estado de bienestar. Por eso es que los bonos o subsidios pueden ser útiles, pero cuando se convierten en un gasto permanente y que no busca la manera de reducir la pobreza mediante otro tipo de herramientas para que esas personas puedan salir por sus propios medios de la situación en la que se encuentran, esto es una gran dificultad. Los datos son buenos, porque lo primero que tenemos que mirar es que efectivamente hay menos gente en la pobreza porque el Estado las ayuda. Pero lo segundo que hay que mirar, y no por eso menos importante, es qué está haciendo adicionalmente el Estado para que esto no se convierta en un gasto sistemático en el que no se le entrega las herramientas a las personas para que puedan salir de forma autónoma de la pobreza. En medio de eso, ayer conocimos el dato de inflación, que también es una muy buena noticia, menos 0,2% en diciembre, va a bajar la UF en los próximos 30 días, es muy buena noticia, sin duda, a partir de ahora empieza a bajar la UF, casi 80 pesos, que va a ser bien interesante mirar lo que pasa con la unidad de fomento, porque los créditos hipotecarios, los arriendos, y hay muchas cosas que están indexadas, no asociadas a la UF. Pero fundamentalmente la buena noticia también es porque es muy probable que en enero o febrero ya hayamos convergido al rango meta del Banco Central, que es tener una inflación del 3%, que es básicamente tener una inflación muy controlada. Y eso significa que hay incentivos también para que una vez que la inflación está controlada, podamos disminuir un poco más la tasa de interés, por lo tanto haya mayor incentivo a los créditos para inversiones, para proyectos, para compras de vivienda, etcétera, etcétera. O sea, es un muy buen momento. Los dos datos se conocieron ayer justo